esta mañana y el tema es así. ¿Por qué mueren tantos? Así que tiene la palabra de Dios que decirnos, yo creo que mucho. Pastor David, muchas gracias. Que Dios lo use y lo guíe. Adelante. Muy bien. Enfrentar la ira de Dios por nosotros, por morir. Por nosotros. Murió en nuestro lugar. Pero requirió la muerte suya para evitar nuestra muerte espiritual. Nosotros, los creyentes, sí morimos físicamente, a menos que el arrebatamiento venga pronto. Nosotros somos los que esperamos sacar la lotería del arrebatamiento y que Jesús venga en nuestro tiempo. Parece que va a venir muy pronto por la manera que todo está cambiando y vamos a sacar la lotería y no tenemos que morir, vamos a ser asumidos al cielo y esto anticipamos. Como muchas generaciones de creyentes, desde en 1 Tesalonicenses, los tesalonicenses mismos pensaron que Jesús iba a venir en cualquier momento para rescatarnos. Ciertamente es nuestra esperanza. Pero todos estos versos hablan de muerte, hablan de que alguien no moriría para un justo, pero Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. La muerte destaca la ira de Dios, pero también destaca la gracia de Dios, porque está proveyendo un plan. Destaca la paciencia de Dios, porque la muerte no nos sobreviene en el momento que se merece. Puede ser que hemos cometido pecados en el pasado, como vamos a ver, Aarón cometió pecados enormes. Y Dios no lo mató inmediatamente, más bien extendió su vida unos 40 años más. O como en el caso de Adán. Adán y Eva recibieron el mandato de Dios, no come del árbol. Comieron. Y Adán murió, pasando 968 años más. Porque así es Dios, muy paciente. Puede ser que la muerte nos va a pasar por nuestros propios pecados. Pero no en el día que pecamos, no en aquel día, sino que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido contra la gloria de Dios aseguró una sentencia de muerte eventual contra nuestra persona. Este mismo pasaje, Pablo sigue hablando. Miramos verso número 9 y 10. 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora estando reconciliados seremos salvos por la ira. Amén. Amén. Así Dios nos va a salvar de la ira suya. Esta ira no ha disminuido, sino se ha satisfecho en la muerte de Jesús. Verso 11. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hay un dicho muy común que dice, Dios odia el pecado, pero no odia el pecador. Bueno, la Biblia demuestra en muchas ocasiones donde dice que Dios sí odia al pecador, a un cierto pecador. ¿Y por qué? Porque ha elegido rebelarse contra Dios. Pero es tan fuerte que sea la ira de Dios en ocasionar la muerte conectado al pecado, tan fuerte también, más fuerte es la gracia de Dios, en que Él está mostrándonos gracia, dándonos vida eterna y cancelando su propia ira que no ha disminuido nada. La misma ira que Dios brotó contra Israel, contra Egipcio, contra todas las historias que vemos en la Biblia, esta misma ira es vigente y la sentencia de muerte también a causa de nuestros pecados. El pecado viola el carácter de Dios y no puede permanecer en su presencia. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos.
Y este pecado ha entrado el mundo por un solo hombre, nuestro padre Adán. Y se nos ha pasado nuestra naturaleza pecaminosa, pero también nosotros escogemos pecar. Romanos 6 dice, la paga del pecado nuestra naturaleza y nuestras elecciones, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la pregunta, ¿por qué mueren tantos? La respuesta más sencilla es, mueren por su pecado. ¿Es que han pecado ayer y así que hoy Dios les quita la vida? No tanto. Dios no es tan impaciente para con los pecadores para no darles oportunidad de reconciliación. Más bien, aquí el mensaje es, sí, la muerte pasa por el pecado. ¿Por qué mueren tantos? Porque tantos pecan. Más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios satisface su propia ira contra nosotros, la misma ira que todavía está asegurando una cifra de muertos en 100%. Esta misma ira que pone justicia sobre las personas, esta ira se ha satisfecho en Jesús. Aleluya, nosotros tenemos un Salvador. Entonces lo que suponemos es que o tarde o temprano todos vamos a morir a causa de nuestro propio pecado. ¿Por qué murió? ¿Por COVID? No, murió por sus propios pecados. La Biblia siempre habla así. Cada muerte humana destaca tanto la ira de Dios y su poder de extender juicio sobre todos, pero también cada muerte física habla de la gracia de Dios, porque mire a tantas personas a quien está extendiendo más vida. Yo no morí ayer, pero tenía un amigo que sí murió ayer. Es un pastor y le he conocido por unos 15 años. Un pastor bien conocido entre el conjunto de pastores que conocemos. Y hace 10 días tomó un viaje misionero a Iquitos. Se supone que habrá contraído el COVID ahí, porque el calendario cuadra con esto. Está con su padre ahora en esos momentos porque Dios le llevó. ¿Por qué? Porque el pastor era un pecador. Todos morimos por nuestros pecados. En creyentes, nuestra muerte nos libera y por primera vez en la historia podemos vivir con el Señor. Pero Dios no nos mata en un instante cuando cometemos un gran pecado. Extiende la vida. Piensa en Adán, 900 años. Aarón, 40 años más. Moisés, habiendo asesinado a alguien, vivió 80 años más. David, el adúltero, vivió unos 30 años más. Pedro vivió años más después de negar a Jesús. Tomás después de dudar a Jesús. Y Dios, cada muerte destaca que Dios no es un iracundo matando a personas por gusto. Más bien está asegurando extender la muerte a cada persona física por su propio pecado. ¿Por qué mueren tantos? Por su pecado. Más Dios ha dado un escape de la muerte espiritual. Entonces nos quedamos con la pregunta, ¿por qué no murieron antes? ¿Por qué no murieron antes Adán el rebelde, Abraham el mentiroso, Moisés el asesinato, Aarón el idólatro o David el adúltero? ¿Por qué no murieron muchos años antes de su muerte? ¿Por qué la gracia de Dios se extendió a Pedro, a Tomás o a Juan Marcos, quien abandonó la obra? La pregunta no es tanto por qué mueren tan temprano los que mueren, porque merecían la muerte hace años. La pregunta más bien es, ¿por qué Dios sigue extendiendo la vida?
porque tenía derecho y ira suficiente y iba a practicar la justicia perfecta en poner la muerte sobre cualquier pecador. Entonces miremos a este ejemplo de Aarón. Aarón, el sumo sacerdote, era un esclavo por la mayoría de su vida. Hablando de restricciones de su libertad, por 85 años Aarón había sido esclavo y los egipcios no eran buenos. No los trató contra los de Israel con mano duro. No tenían libertad de culto, no tenían la capacidad de servir a Dios en la manera que Dios dirigió. Y por 85 años, los primeros de su vida, él había pasado todo su tiempo en la esclavitud. Dios tenía planes. Aquí, cuando es un anciano, Dios le iba a convertir en ser su sumo sacerdote a pesar de sus falencias, a pesar de sus flaquezas y a pesar de sus pecados de rebeldía contra Dios. Porque la gracia de Dios siempre se destaca aún más que la ira de Dios. La gracia de Dios no quita la ira de Dios, sino satisface la ira de Dios en Jesús. Aarón habría visto la muerte de muchos en los 85 años de su esclavitud. Y si quiere leerlo, he incluido el pasaje y por tiempo no vamos a pensar en detalle en este evento. Pero era muy duro su esclavitud y muchos habían muerto a mano de los egipcios. Aarón también había observado mucha muerte durante las plagas de Egipto. Recuerde en Éxodo capítulo 9, sobre todo ganado y animales. Miremoslo en la Biblia y vamos a estar mirando en Éxodo, un poquito en Levítico y un poquito en Números, atravesando las experiencias de Aarón, el ministro de muerte sacrificada por el pecado. Aarón entonces en Éxodo capítulo 9 y verso 2 a 7, recuerde que él está mirando que ahora Dios va a juzgar y Dios ha traído a su hermano otra vez para redimir al pueblo y ahora Aarón con ojos abiertos va a ver que Dios hace un milagro terrible en la presencia de los egipcios. Éxodo capítulo 9 y verso 2. Porque no lo quieres dejar ir, Israel, y lo detienes aún, Faraón. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, para que están en el campo caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto. ¿Cuántos ganados son? Pero no sé. Pero yo sé que estaban preocupados de que Israel creciera de más. Israel tenía 603,000 hombres de guerra, más las mujeres y niños. 2 millones y más de personas egipcios los tenían como esclavos. Tenían más ganado que 600,000. Estamos hablando de millones de animales que murieron en un solo día. Y Aarón mirando esta tragedia ecológica, mucha matanza, mucha muerte, porque Faraón se había endurecido su corazón contra Dios. Verso 13, lee en su Biblia, Éxodo 9, verso 13, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levante de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Aarón presenció y benefició de la matanza de millones de animales
en un solo día. Verso 7 del mismo dice, entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, mas el corazón de Faraón se endureció. Aarón testificó esto. Wow, mire qué tan serio que Dios está tomando la rebeldía de Faraón. Estoy observando y aquí siendo el vocero de Moisés y Dios está matándole. Más tarde, en capítulo 12, hubo la matanza de corderos. Y en esta vez no era un acto de Dios, sino un acto de las personas. Éxodo capítulo 12 y verso 3. Éxodo 12 y verso 3. En la Pascua, dice, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y de los 603,000 familias que componía Israel, mataron unos 500,000 de corderos en un solo día. ¿Por qué? Porque Dios dijo. Dios está diciendo, requiere la matanza del cordero para ahorrarse la vida. Y así que ellos, esparciendo y rociando la sangre sobre su casa, el ángel de la muerte no vino sobre ellos, pero sí iba a venir sobre los de Egipcio. Capítulo 12, verso 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Hablando de una plaga, Dios va a enviar plaga de langostas, plaga de... ¿Qué no? ¡Wow! Y Aarón mirando la seriedad con que Dios trata con el pecado. Nunca debemos olvidar la ira de Dios contra el pecado que asegura la muerte física. Nunca debemos olvidar de esto. Pero a la vez debemos entretener la idea de que la gracia de Dios es más grande que su ira. También Aarón disfrutaba de la maná que Dios había provisto. Él, habiendo presenciado recién que Dios ha matado todo el ejército de egipcio, matándolos todiditos en el Mar Rojo, los hijos de Israel miraban la orilla del Mar Rojo y vieron los cuerpos de miles. ¿Cuántos soldados estaban persiguiendo los 2 millones de israelitas? No sé, pero eran más que 100. Eran por los miles. Y Aarón celebrando, disfrutando que Dios le había rescatado. ¿Y cómo? Por la matanza de primogénitos, por la matanza de animales, por la matanza de soldados egipcios. Y hasta ahora no le ha costado a Aarón nada. Ha beneficiado de la muerte. Más bien, él ahora va a ver cómo Dios provee pan para extender la vida y provee agua para extender la vida. Sin entrar en los detalles, Éxodo 16 cuenta que Dios da el maná, este pan, y por 40 años Dios va extendiendo la vida de los de Israel, mucho más allá de las provisiones naturales. Dios hizo milagros 6 días a la semana. Hizo el milagro de proveer maná y el 6º día hubo 2 veces maná para conservar para el día final. Así que no hubo recojo. Y el pueblo estaba aprendiendo de la gracia de Dios. Dios está contando la vida humana a ser más importante de la vida animal. Así que sacrifica animales para que las personas pueden tener redención. Dios está proveyendo pan. En Éxodo capítulo 17, Moisés chocó con
su palo con la piedra y salió agua para extender la vida de Israel. Y 2 millones de personas podían disfrutar de este agua. Aarón presenciaba luego la matanza de 3,000 personas. Eso está en Éxodo 32, verso 28. Y luego de los 3,000 matados a espada por los levitas, hubo una plaga contra Israel. Y muchos murieron durante la plaga. ¿Y por qué? Bueno, es que Aarón había hecho un becerro de oro. Y eso resultó en la muerte de miles y miles de personas. Y Aarón era culpable de haberlo hecho. Miremoslo en Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Ahora, hasta el momento, Dios ha utilizado muchas muestras de gracia en la vida de Aarón para mostrarle el valor de la vida humana, para mostrar gracia al pueblo, y los ha sacado de su esclavitud y los ha puesto en camino a la liberación. Ahora estamos en Éxodo capítulo 32. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses, plural, ¿no? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y dio forma como con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Esto cuesta tiempo, ¿no? Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses. ¿Quién lo dijo? Bueno, Aarón forma parte de esto. Pronto 3,000 y mucho más van a morir por el pecado de Aarón, el sumo sacerdote. Verso 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Para Jehová, con idolatría. ¿Cómo puede ser Aarón sumo sacerdote? Cuidado, Aarón. Dios ha matado tus enemigos. Puede ser que te toca. Cuidado, Aarón. Verso 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, los ha salvado, pero son de dura cerviz. Porque Dios siempre salva a los tercos. ¿Cuánto levantan la mano? Sí, Dios siempre nos salva a los tercos, a los rebeldes, a los que merecemos pecado, una muerte por nuestro pecado. Hace tiempo merecíamos muerte, pero Dios nos salva. Dios siempre salva a rebeldes. Verso 10. Ahora pues, déjame que se enciende mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y Dios está por matar los 2 millones de personas. Por plaga, por fuego, por lo que sea. Verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se enciende tu furor contra tu pueblo? Tu pueblo, no mi pueblo. Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos
sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, Dios, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer al pueblo. En el final del verso vas a ver que de todas maneras 3,000 personas mueren. ¿Y por qué? Porque Moisés y Aarón Moisés tiene que decir, ¿quiénes están conmigo? Y los levitas dicen, yo soy. Ok, agarra tu espada y mata a tu hermano. Y van haciendo una automatanza, ejecución de 3,000 hombres aquel día. Ira de Dios. Y luego hay una plaga que brota dentro del pueblo. Y muchos mueren de la plaga. Y Aarón está con ojos grandes mirando, ¿qué habré hecho? Moisés le pregunta, ¿qué has hecho? Y él dice, no sé. Echamos el oro dentro del fuego y salió este becerro. ¿Qué habrá pasado? Y no quiere recibir la culpa de su pecado. Como la mayoría de pecadores, no queremos reconocer que nuestros pecados deben habernos matado hace años. Pero Dios, su gracia, ha extendido la vida por más tiempo. Para su gloria, Dios extiende, sea por maná, sea por agua, sea por sanación de una enfermedad. Es Dios quien sostiene la vida y quien extiende la vida. ¿A quién lo extienda? A pecadores rebeldes que merecen la muerte instantánea. Y en este caso, este idólatro, Aarón, va a vivir por 40 años más. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué han fallecido los míos si Aarón va a vivir 40 años? Dios es soberano y Dios demuestra que su gracia es mucho más allá de su juicio. Luego hay una historia que no podemos entrar por sus detalles, es demasiado. Pero hubo 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, el primogénito y el segundo, murieron por ofrecer fuego delante de Dios que Dios no había mandado. Voy a incluir en el bosquejo en palabra de vida el fondo de esta historia, porque se les dijo exactamente qué hacer. Ellos rehusaron hacerlo. Así que estando en el templo, con el aceite de unción sobre su cabeza, Aarón escucha noticia de que sus 2 hijos han hecho mal. Y en esta ocasión, la ira de Dios brota contra los hijos, los sacerdotes, y los mata instantáneamente. Dios no ha estado matando a todo el mundo instantáneamente. Pero esos 2 sacerdotes murieron y eran los hijos de Aarón. Y Moisés le dice, Dios te dice a Aarón, no puedes estar de luto porque ya tienes el aceite de unción sobre ti. Tienes que seguir adelante. Deja que el pueblo esté de luto, pero tú no vas a malograr tu ropa, tú no vas a echar polvo en el aire, nada. No vas a entristecerse sobre la muerte de tus propios hijos. Porque yo les dije, mi santidad me es asunto serio y ellos han jugado con ello. Como Eva había jugado con la palabra de Dios y Adán con ella. Como muchos en el pasado habían jugado con la palabra de Dios y por eso sufrieron las consecuencias, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, fueron matados en un solo instante. Luego Aarón observó la muerte de todo el pueblo de Israel, porque él va a sobrevivir el desierto. Caleb y Josué y 10 espías más van a la tierra de Canaán y los 10 espías dan un mal informe al pueblo. El pueblo a una voz viene para quejarse contra Moisés y Aarón. Y Josué y Caleb están diciendo, no, pero podemos ir y conquistar. Y además Dios nos ha dicho que tenemos que hacerlo.
Así que esos 10 espías murieron instantáneamente por una plaga. Además, hubo muchos que murieron de la plaga y toditos los 2 millones de personas de 20 años por arriba, todos iban a morir en el desierto y Aarón iba a presenciarlo. Porque él va a sobrevivir todo el proceso casi hasta el fin y ver a 2 millones de personas morir por su pecado de rebeldía. Enterrados su cuerpo en la arena del desierto. Y Aarón está preguntándose, ¿por qué mueren tantos? Y la respuesta, señor Aarón, es porque son pecadores, rebeldes, y solo es justicia para que mueren por su pecado. Pero Dios no mata instantáneamente, y más bien estos 2 millones, cada uno en su turno, tenían más años para cuidar su familia, más años para sobrevivir y ver las obras del Señor. Mire toda la matanza y muerte que Aarón ha presenciado. Él observó la muerte de un presuntuoso violador del día de reposo, un hombre que estaba juntando palos para quemar en el día de reposo. ¿Y por qué el pecado era presuntuoso? Muerte instantánea. También Aarón se benefició de la muerte de Coré, quien era levita. Datán, Abiram y On, estos 3 eran del tribu de Rubén. Y tribu de Rubén quería ir contra Moisés y contra Aarón, el sacerdote. Se presentaron ante Moisés y Aarón en su rebeldía, habiendo agarrado todo el pueblo a su lado. Vamos a ir contra ellos, sacarlos, ponernos un nuevo líder. Ellos reclutan a Coré y su familia. Y Coré, siendo no sacerdote, pero sí del tribu de Leví, Coré se engaña y se pone dentro de ese grupo. Dios trajo muerte instantánea contra las casas de Coré, contra Datán, Abiram y On. Luego hubo una plaga. Y esta enfermedad mató a muchos de los de Israel que se rebelaron a Dios. Iban a tener 40 años en el desierto más, pero murieron más temprano por su propio pecado. Mira, de vez en cuando alguien sí muere más pronto por su pecado. En muchas millones de oportunidades, aunque alguien muere por su pecado, no es instantánea. A veces es instantánea, a veces no lo es. ¿Por qué mueren tantos? Por el pecado, que entró por Adán y la muerte con el pecado. Pero ¿por qué mueren hoy y no de aquí en 10 años? Esto está en las manos de Dios. Y Aarón otra vez beneficia del rescate de Dios. Y Dios pone otra plaga sobre el pueblo. Y esta enfermedad va matando a muchas personas. Y no eran nada inocentes en este caso. Hoy en día estamos enfrentando una plaga. Una enfermedad que está tocando todo el mundo. Y los gobiernos del mundo están sacando provecho para ejercer sus autoridades aún más allá de lo debido. ¿Lo hacen para bien? Bueno, Dios es juez de esto. Pero esto sí sabemos, la restricción del pueblo de Dios que no puede celebrar la presencia de Dios en la manera que Dios ha demandado. Pobre el gobierno que restringe el pueblo de Dios. Esta es una historia muy vieja. Señor presidente del Perú, si está escuchando, cuidado con la manera que restringas al pueblo de Dios que quiere adorarle. Esto no es una nueva historia. Serás tú el próximo capítulo de la misma historia.
porque la muerte va a subir sobre todos los que nos gobiernan por sus pecados, igual como a nosotros. Pero podría venir más temprano si el pueblo se enterque y no deja libre al pueblo de Dios celebrar su presencia. Esa es la historia de la Biblia, porque Dios escucha el clamor. Nosotros no queremos que nadie muera para que tengamos cultos, pero queremos tener adoración ante Dios, adoración libre, claro, tomando cautela, precauciones y amándonos los unos a los otros por cuidar de la salud. Pero cuidado, señores gobernadores, si algún día escuchan a ese profeta. Aarón nos enseña que la muerte viene sobre muchos y a veces viene instantáneamente por la terquedad y rebeldía. Mirando en una historia final, concentramos en Números capítulo 20. Y le pido por favor que busque ahí en Números capítulo 20. Vamos a mirar la muerte misma de Aarón. Aarón, el vocero de Moisés. Aarón, que le representaba en el momento de hablar. Aarón, quien estaba representando a Dios al pueblo y el pueblo a Dios. Aarón sufrió su propia muerte. Y esto está registrado en Números capítulo 20. Leo las porciones de la historia más pertinentes. Presten atención a verso 12. Números 20, verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas y de granadas, ni aún de agua para beber. Están quejándose de la provisión de Dios. Pan y agua no es suficiente, Dios. Tú no estás haciendo lo correcto. Y ojo, cuidado de quejarte de la provisión básica de parte de Dios. Verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúna la congregación, tú y Aarón tu hermano. Mire, ¿quién va a reunir la congregación? Tú y Aarón tu hermano. Los dos tienen cargo de unir la congregación. ¿Ok? Y hablad a la peña a vista de ellos. La primera vez tenía que pegar la peña, y en esta vez va a hablar a la peña. Igual con la peña, ¿quién es Jesús? La primera vez que vino, le pegaron. Pero la segunda vez que viene, le van a hablar con respeto. Habla a la peña. Pero no dice habla. Dice, tú y Aarón tu hermano, y hablad. Hablad. ¿Quién va a hablar? Tanto Moisés como Aarón. Hablad a la piedra. Hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña. Sacarás tú, ¿ok? Y darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces, ¿quién va a sacar agua? Moisés. ¿Pero cómo va a hacerlo? Va a llevar a Aarón, y Aarón va a hablar a la piedra. Y Moisés va a respaldarle. Van a hablar a la piedra. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo Moisés, ¿okay? Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Y la respuesta es, no, Moisés, no esperamos que tú saques agua de la piedra. Esperamos que Dios lo haga. Aarón debe estar hablando a la piedra en este momento, pero no está hablando. Está enojado.
se habrá quejado en camino. Moisés también. Y Moisés brota su ira y en vez de hablar a la piedra, 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Tú, Aarón, tú, Moisés, no van a ingresar a la tierra prometida. En versos 23 a 28 vemos que Aarón es llevado al monte con su hijo Eliezer y se le quita la ropa del sacerdote para dar a su hijo y Aarón es mandado a morir allí y muere. Más temprano que Moisés. Moisés va a vivir más tiempo, va a ordenar más cosas. Pero aquel día, cuando Aarón debe haber hablado a la piedra, dejó que la ira de su compañero, Moisés, su hijo o su hermano menor, dejó que su ira se pase y no dijo nada. Así que no podía ingresar. Ahora, mire este caso de Aarón, porque Aarón se va a preguntar, ¿por qué mueren tantos animales, humanos? Algunos instantáneamente, la gran mayoría postergados para vivir una vida larga. ¿Por qué mueren tantos? Por pecado. Aarón se pregunta, pero ¿por qué mueren algunos más temprano y otros más tarde? Bueno, Aarón, tú mismo debes haber muerto hace 40 años con tu idolatría del becerro. Pero Dios ha extendido tu vida. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, primero, la muerte física es la experiencia de todos. Y la muerte física y espiritual es debida a cada persona quien escoge pecar. La muerte física eventualmente libera a los santos. Y Cristo murió por nosotros para que nuestra muerte física no tiene que ser acompañada por una muerte espiritual. Hemos aprendido que a menudo Dios posterga la muerte merecida. Entonces, saquemos provecho de la extensión de nuestras vidas para hacer lo que importa. Tenemos muy poco tiempo que nos queda. La sentencia de muerte sobre mi persona dice que yo puedo vivir hasta 70 años, quizá con buena salud hasta 80. Y en algún momento el pecado mío va a tener su sentencia de muerte en los próximos 25 años. Y yo tengo 25 años en el Perú. He pasado el punto mitad por seguro. Y esta sentencia de muerte sobre mi persona por ser pecador, esto se va a servir y voy a morir por mi pecado. No por un pecado que he cometido el martes pasado, sino por los pecados que he cometido y Dios decidió en su gracia extenderme la vida y no darme la muerte merecida inmediatamente, porque su gracia es más fuerte que su ira, que es un fuego consumidor. Mantengamos estas dos verdades en la mente. La ira de Dios contra el pecado es todavía vigente, pero la gracia de Dios es muy fuerte en nuestra vida. Saquemos provecho, hermanos, de vivir en santidad y de clamar a nuestro Dios que nos libera a servirle en las maneras que Él quiere. Gracias por su atención esta mañana. El bosquejo de esto voy a proveer en un documento en Palabra de Vida para los que quieren profundizarse más en el tema, pero algunos están leyendo el Antiguo Testamento conmigo y no tendrán tiempo. Esto entendemos. Dios me los bendiga. Pastor.